Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos eres muy bienvenido. Si eres nuevo, podría ser una buena idea que te familiarices con el canal echando un vistazo a las listas de reproducción que están disponibles en el panel principal del canal. He agrupado estos mensajes proféticos según el tema, especialmente cuando estaba tratando los diversos temas serios que este canal está manejando. Este es un canal de juicio que está trayendo las profecías de juicio y advertencias del Señor Jesucristo primero a su iglesia. Así que este canal es primeramente para el cuerpo de Cristo y para cualquiera más que lo encuentre y esté dispuesto a oír lo que el Señor está diciendo en estos días, en esta era, en este tiempo. Así que, en el panel principal del canal, la primera serie que traté fue la serie de Rusia y China. Es sumamente importante entender qué mensajes ha traído Dios a Estados Unidos respecto a Rusia y China. Porque Rusia y China conforman, de cierta manera, el núcleo del juicio que el Señor traerá sobre esta nación. Habrá invasión de parte de estas dos superpotencias, y serán respaldados por una gran cantidad de aliados. Y así, para que realmente puedas entender muchas de las profecías menores, si es que se les puede llamar así, en la voz del maestro, sería una buena idea que comiences en esa lista de reproducción. Después de esa lista de reproducción, pasé a la serie del pecado, y eso tomó varios meses, y no leí en voz alta todas las profecías que el Señor tenía enumerando los pecados de América, como el aborto, como el asesinato, como las guerras de agresión, como la extensa mentira y el egoísmo y muchas otras cosas que el Señor dice que están arraigadas en la impronta del continente americano. Así que primero fue la lista de reproducción de Rusia y China, y luego la serie del pecado. Y después de la serie del pecado vino la serie de América. Así que la serie de América fue simplemente más de lo que estaba en la serie del pecado. Puedes encontrar todas estas listas de reproducción disponibles ahora mismo. Actualmente estoy en la lista de reproducción sobrenatural. Así que estoy mirando cosas que no necesariamente encajan en tu comprensión cotidiana del cristianismo. Tenemos una cierta visión del cristianismo, y sin embargo el Señor está buscando que vayamos mucho más profundo en esa visión. Y la razón principal es esta. Aunque nuestra fe es completamente, 100% sobrenatural, la Iglesia de Dios no está viviendo de una manera sobrenatural. Así que es muy raro y difícil encontrar un cuerpo local o incluso la mentalidad del cuerpo natural que todavía crea, por ejemplo, que el poder y los milagros del Señor Jesucristo son para hoy. Muchas personas no creen en los dones espirituales en la Iglesia. Muchas personas no creen en los 5 funcionarios o el ministerio quíntuple que Dios ha establecido en la Iglesia para edificar, preparar, construir, administrar y pastorear su cuerpo. Y así, con la Iglesia básicamente arrancando y separando y desechando tantos de los pilares básicos, sobrenaturales y fundamentales sobre los que la casa de Dios, la novia del Señor Jesucristo, está edificada, es de extrañar que en la Iglesia de hoy muchos de nosotros estemos apáticos. Estamos estancados en nuestra fe, estamos luchando con el pecado, y nos preguntamos dónde está el poder de Dios. Muchos cristianos en realidad en su corazón no poseen lo que se llama una fe viva. De Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, el que se acerca a Dios debe primero creer que Dios existe y que Dios es galardonador. Si las personas tienen dudas o preguntas acerca del Dios al que dicen servir, puede haber algún tipo de fe viva en su relación con ese Dios. Y así, esta serie sobrenatural es encargada por el Señor para hablar acerca de cosas de las que el cristianismo ortodoxo simplemente no habla. Hay cosas que incluso yo, como creyente sentada aquí, habiendo estado con el Señor por décadas, nunca escuché en el sermón de una iglesia, nunca vino a mi mente y no fue hasta que el Señor Dios mismo, Dios tomó sobre sí mismo el apartarme y enseñarme nuestra fe de nuevo. No fue hasta que el Padre hizo eso hace algunos años, bastantes años en realidad, casi 10, que comencé a tener una comprensión mucho más profunda de las cosas que están en la Escritura. Los subtemas, ni siquiera los llamaría subtemas. Muchas de las cosas de las que estoy hablando son los temas principales que la Biblia presenta pero que no se enseñan hoy en día, y así la profecía que tengo hoy se llama Los caídos gobernarán. Así que quizás recuerdes, creo que sería hace unas 2 semanas traje una profecía del Señor que se llama Los caídos regresarán. Y en esa profecía estaba hablando de cómo Dios me reveló que en un cierto momento en el futuro podemos esperar ver criaturas caídas de las que normalmente no escuchamos y que no entendemos. Ángeles caídos. Pero no solo ángeles caídos. Podemos esperar que nuestro mundo sea expuesto abiertamente, casi dirías invadido por
criaturas caídas como las que se llaman extraterrestres, pero no solo serán criaturas que vendrán del cielo, va a haber criaturas que emergerán del agua, de las áreas densamente boscosas, de las áreas de gran altitud, las montañas nevadas y las colinas a las que solo suben los excursionistas dedicados, e incluso de las zonas congeladas del mundo. Sin embargo, hoy se trata de examinar la mano oculta de poder de estas criaturas en la sociedad humana, y así la profecía de hoy se llama Los caídos gobernarán. Y recibí esto 2 días después de la primera. Esto es 29 de junio de 2021. La escritura principal es esta: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, que confían en carros porque son muchos, y en jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Así que la mañana en que desperté fue porque el Señor me despertó esa mañana, 29 de junio. Y me despertó directamente en una conversación, lo cual él hace muy frecuentemente, y dijo que los gobiernos de este mundo no son reales. Así que todas las estructuras que vemos, los sistemas políticos y los sistemas de votación y los sistemas de gobernanza que conocemos, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, el Señor dijo que estos gobiernos no son reales. Dijo que están comprometidos y que son fuertemente manipulados y que son culpables de robo espiritual contra los ciudadanos de esas naciones. Las personas que vemos dirigiendo gobiernos son títeres, es lo que dijo el Señor, y dijo que son esclavos de una autoridad superior. Así que hay un nivel por encima del gobierno visible que vemos. Hay un nivel por encima de ellos. Y muchas personas tienen nombres para ellos, nombres que no quiero mencionar porque cuando dices esas cosas, el canal recibe etiquetas y el canal recibe simplemente es notado de manera negativa. Pero si uso la palabra guión, solo la uso para romper la capacidad del algoritmo de seguir. Así que la gente habla de cosas como los Illumi, guión, Nati y cosas así. Pero Dios dijo que el gobierno visible que vemos son esclavos y marionetas, y que hay un liderazgo más alto por encima de ellos. Pero entonces el Padre fue más lejos y dijo que el liderazgo más alto tiene otra capa de liderazgo por encima de él. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Aquí están sus palabras. Nada de esto es real, celestial. Todo lo que ves en las noticias y en los eventos televisados y en las conferencias internacionales, él está hablando de cosas como el G20 y el G7 y todas las muchas reuniones de las Naciones Unidas y reuniones de la OMS y cosas así, donde básicamente recibimos las reglas por las que vivimos día a día. Así que todas estas cosas famosas que vemos, el Señor dice que estas conferencias internacionales y todos estos eventos televisados son solo teatro y pompa. En otras palabras, es solo un espectáculo. Todo es una apariencia. Es un drama manipulado y falso para engañar al público y hacerle pensar que realmente sabe cómo se hacen las cosas. Creen que están viendo cómo se toman las decisiones en el mundo y cómo interactúan las naciones. Hace que la gente se sienta incluida en el gobierno, pero en realidad simplemente están siendo engañados para que piensen que sus elecciones y contribuciones importan. Piensan que las elecciones y contribuciones que hacen son la forma en que realmente se logran los resultados. La gente cree que es esencial para el proceso de gobierno, cómo se eligen los líderes y cómo se hacen las políticas. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas comunes no son necesitadas ni incluidas en absoluto. Y así en este punto compartiré solo un poquito porque ya lo compartí en una profecía en el blog. Creo que se llama Los gigantes volverán. La manera en la que llegué a parte de este conocimiento no fue una manera ortodoxa. Dije que he estado en la iglesia por mucho tiempo y que amo la iglesia de Jesucristo. Disculpen, por favor. Es tan vivificante y tan vibrante y fui criada por pastores muy apasionados que guardaban la verdadera palabra del Señor. Nos criaron sin comprometerse y nos dieron todo el consejo de Dios en su mayor parte, en la medida en que les fue revelado. Pero, como dije al principio de este video, cosas como gigantes y cosas como lo que realmente sucedió en la incursión de Génesis capítulo 6 de ángeles caídos en esta tierra, o el hecho de que al final del tiempo habrá personas entre nosotros que no son personas, o cuál es el verdadero significado de que el hierro se unirá y se mezclará con el barro. Estas cosas no nos fueron enseñadas, y así que Dios soberanamente esperó por un tiempo en mi vida en el que yo no estuviera tan rodeada de ruido. ¿Ves? Este mundo acabo de compartir esto en una nueva profecía en el blog donde estaba subiendo algunos videos antiguos, diciendo que todo este mundo está diseñado para ser ruidoso y bullicioso por una razón. Cuando hay tanta actividad y hay tantas cosas que tienes que hacer, llevar a tus hijos a la guardería, yendo al trabajo y lidiando con hojas de cálculo,
Y si notas, la jornada laboral se ha vuelto más larga, aunque más personas estén trabajando desde casa. Se supone que debes tener más comodidad, pero encuentras que parece que trabajas más tiempo. Y eso es porque ahora estamos siendo cautivos por largos periodos de tiempo mirando estas pantallas de Zoom y cosas por el estilo. Y cuando estás ocupado y hay ruido, si no eres deliberado acerca de sacar tiempo para Dios en tu vida, no conseguirás ese tiempo. Así que no pienses que la guardería se va a volver más corta o que las horas de educación en casa que tus hijos necesitan se van a volver más cortas. Que tu jefe de repente va a decir, ¿sabes, Todd? Luces cansado. Te voy a dar menos trabajo por los próximos 5 meses. Eso no va a suceder. Y de hecho, una cosa que mi pastor siempre decía, desde que era joven, es que cada persona tiene tanto de Dios como quiere. Si tienes 2 onzas de Dios es porque eso es lo que quieres. Porque si quieres aumentar cuánto de Dios tienes, simplemente tienes que sacar tiempo para Dios. Eso significa que tienes que revisar tu vida disponible y sacar tiempo de otras actividades y juntar ese tiempo y decir, Dios, este es tu tiempo. Así es como Dios sabe que nos importa. Y así es como Él sabe que somos devotos cuando tomamos el tiempo y la comunión con Él en serio. Y así, yo tenía muchas responsabilidades en la vida y en la iglesia. Yo era una parte integral de la iglesia y sé que el Señor estaba complacido con mi servicio porque siempre me lo hacía notar a través de otros y hablándome directamente, pero llegó un momento en que iba a tener un gran espacio de tiempo disponible porque iba a tomarme un tiempo libre para estudiar. Y antes de irme a estudiar, una mujer muy confiable en la iglesia, una mujer con fruto, una mujer que había criado hijos adolescentes tan encantadores, ella vino a mí y me dijo, Celestial, el Señor me dio un mensaje para ti y el Señor dijo que está muy complacido contigo. Sin embargo, Él dice que en realidad no tienes la verdad. Ahora, cuando muchas personas escuchan esto, van a reaccionar instantáneamente. Y eso es porque muchos de nosotros no hemos crecido en iglesias correctas donde se nos enseña a honrar la palabra de personas con fruto. Muchos de nosotros sentimos que nadie puede hablarnos. Y si alguien nos dice cosas como esta, entonces obviamente nuestra primera respuesta será como, tú no puedes juzgarme. Esta es la nueva cultura de hoy. Tú no puedes juzgarme. No conoces mi historia. No conoces mi lucha. Y lo que la gente que tiene este tipo de mentalidad y reacción no sabe es que te estás robando a ti mismo la belleza de la corrección. Te estás robando la oportunidad de que Dios siempre buscará usar a otras personas para dirigirte, para podarte, para cortar tus ramas muertas, para que puedas volverte más vigoroso como planta y crecer alto. Y así, cuando esta mujer me dijo esto, obviamente dolió en algún nivel porque yo amaba a Dios con todo mi ser y hasta el día de hoy aún lo hago. Así que escuchar que estás leyendo la Biblia, estudiando diligentemente y orando, y puedes oír la voz del Señor dirigiendo tus pasos, pero también los pasos de muchas otras personas a través de ti. Algo de eso dolió. Pero honré a esta mujer y escuché lo que me dijo y lo guardé como María en su corazón. La Biblia dice que muchas cosas acerca de Jesús le fueron dichas a María, pero siendo su madre las guardaba en su corazón, lo que significa que ella no fue a hablarlo con sus amigas y decir, ¿sabes la clase de valor que tuvo para decirme eso? No. Yo guardé las palabras de esa mujer en mi corazón y me fui a la escuela, y fui apartada de esta comunidad de la iglesia por un periodo de 2 años, y en esos 2 años mi única responsabilidad era estudiar, tener entendimiento y obtener las mejores calificaciones que pudiera. Y fue en ese tiempo que Dios vino a mí y comenzó a revelarme todas estas cosas. La manera en que descubrí que el sistema del mundo no es lo que parece fue dolorosa, fue impactante. Estaba preparando una tarea de banca. Era una tarea de banca. Y con mi formación en Derecho no tenemos mucha exposición a esto. Así que tenía que leer y estudiar 3 veces más, tantas veces como los otros estudiantes, porque ellos eran especialistas en economía y cosas así, y yo no tenía intención de reprobar esta clase. Así que pensé que como todos los demás sería más rápido ir a YouTube a ver los videos. Pensé que podría compensar los grandes bloques de conocimiento escrito que no sabía simplemente viendo videos sobre qué es el FMI, qué es el Banco Mundial y qué era el Banco BRICS y otras cosas diferentes. Así que pensé que si veía me pondría al día más rápido. El problema era que cada vez que veía un video, sabes que YouTube tiene un algoritmo que recomienda videos como el video que estás viendo al lado. Cada vez que estaba viendo un video, las recomendaciones eran más videos de banca de los que podía elegir para continuar mi aprendizaje. Pero entre medio veía videos extraños como la verdad sobre el sacrificio humano en América, la verdad sobre los rituales satánicos y la industria bancaria. Y lo encontré muy extraño.
Así que día tras día, cuando tenía tiempo libre, veía estos videos y los ponía en una lista de reproducción para poder revisarlos y comenzar mi impulso hacia una comprensión más alta y rápida de estas cosas que no aprendí en mi primer ciclo escolar. Pero eventualmente un día, como suele pasar con la curiosidad, hice clic en un video y lo que vi en ese video destruyó mi visión de cómo existen las cosas. Arruinó por completo la imagen que tenía de este mundo. Y de alguna manera sacudió mi cristianismo hasta lo más profundo. Y así, de esta manera, esa sacudida fue bajando hasta tocar el fundamento de mi fe y se rompió. Y esta es la verdad honesta. Lo que vi en ese video y en algunos otros videos agrietó mi cristianismo hasta el fundamento. Y sé que muchas personas allá afuera han estado pasando por eso a medida que han llegado a este canal. Tu mundo ha sido sacudido y agrietado y destruido cuando has descubierto que los niños son mantenidos en lugares ocultos en esta nación y son torturados y en algunos casos son comidos y son asesinados, y que no todos los niños que desaparecen en esta nación se han fugado. He compartido videos en este canal donde Dios ha revelado lo que América hace con los fugitivos, que terminan protagonizando lo que se llaman películas snuff donde son asesinados, y así que cuando vi ese video y vi uno o dos más, estaba horrorizada. Y por supuesto, la primera persona con la que llevarías cualquier emoción es Dios, al menos para mí. Y yo estaba buscando a Dios en oración seria, preguntándole cómo podía ser esto, ¿verdad? Que esto no podía ser verdad porque Él es Dios y Él controla todo el mundo. De hecho, hasta ese momento, cuando leía el libro de los Salmos y decía que los malvados acechan, siempre pensaba que se refería al enemigo común. Ya sabes, esa persona cotidiana promedio que está en tu vida y en tu círculo y que no desea tu bien. No tenía idea de que existen confederaciones de los impíos de alto rango. Esto es gente con poder global e influencia global que se reúne en círculos estrechos y poderosos para tomar decisiones que tienen impacto en el bienestar y la eventual vida o muerte, como quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir, o quién será puesto a muerte. Jamás se me pasó por la cabeza que tales cosas podían existir. Así que cuando descubrí organizaciones como los masones, y cuando descubrí cosas como los caballeros templarios, y que más los Illumi Rayita, ya sabes que cuando descubrí que estas cosas eran reales, me rompió a un nivel muy profundo. Esto no fue simplemente como, oh, ya sabes, mi conocimiento de la verdad popular no es realmente lo que yo pensaba. No, llegó hasta los cimientos de mi fe. Si eres un verdadero cristiano, entonces tu fe está realmente soldada a tu ser, y toda tu visión del mundo fluye de que Dios es todopoderoso. Y así luché enormemente. Luché enormemente como veo que muchos de ustedes están luchando ahora. Y tenía preguntas sobre cómo estas personas habían llegado al poder y cómo estas personas habían estado operando con tanta libertad, no por un año, ni 5, ni 12, sino por cientos de años. Y el Señor fue bueno conmigo. ¿Ves? Muchas personas rechazan a Dios como Dios porque piensan que si Dios es todopoderoso, entonces no debería haber maldad. Y sin embargo, todo lo que tienes que hacer es regresar a Génesis y ver que Dios pudo haber destruido a Adán y Eva si quería un mundo libre de maldad. Pudo haber matado a Adán, incluso a la serpiente, justo allí. Pero Él ha permitido que las cosas se desarrollen por sus propios propósitos más altos. Y uno de esos propósitos es que el hombre debe entender que el hombre es responsable de su propia maldad. La gente siempre dice, ¿por qué Dios no está juzgando el pecado? Y yo siempre responderé porque hay pecado en tu vida y si el juicio llegara, también te alcanzaría a ti. ¿Estás listo para ser quemado incluso un 12% como la otra persona que arde quizá un 22 o 200% como tú crees que merece? No existe eso de mi pequeño pecado y esas otras personas que cometen abortos o esas otras personas que son pedófilos. Pecado enorme, enorme. Dios no tiene un lente de pez en su ojo. Un lente de pez es un lente que curva las cosas para que las cosas que están lejos se vean realmente enormes, pero las cosas que están cerca de ti se vean realmente pequeñas. Así que el pecado que está cerca de nosotros siempre parece pequeño y podemos simplemente decir, oh papá Dios, lo siento mucho. Pero entonces el pecado que está allá afuera es tan masivo y debe ser juzgado de inmediato porque lo está cometiendo el cartel de trata de personas. La gente del cartel de trata de personas se parará y recibirá su juicio, y la gente que dice mentiras y manipula las relaciones en su familia y causa discordia. Todas esas pequeñas ondas de choque que salen y destruyen familias y hieren a las personas y ellas cargan ese dolor por años, también serán juzgadas igual que la gente de la trata. Cuando me di cuenta de estas cosas fue devastador. Pero el Señor no me permitió apartarme de la verdad.
Verás, yo sería inútil para Dios si fuera como muchas personas que conozco. Esto no puede ser verdad. No es verdad. Esto no pasa en América. Si yo hubiera sido ese tipo de negadora, las revelaciones del Señor para mí no podrían haber ido más allá. Pero no solo él confirmó que lo que había visto era cierto, sino que Dios entonces tomó las dos pequeñas piezas que habían sido rasgadas por ese video. Y él desgarró completamente el velo en mi vida hasta que mi vieja fe no tuvo más opción que sucumbir, ser quemada en el fuego y desechada. Y esa es la razón por la que estoy aquí ahora, una persona completamente nueva, diciéndote cosas que tal vez nunca hayas escuchado antes. Así que continúo. El Señor dijo que los líderes que vemos realmente no controlan los gobiernos. Son títeres y esclavos. Y los medios son fuertemente manipulados y nada de lo que dicen es digno de confianza. El Señor dijo, ellos son actores. Se les paga y se les entrena para decirte cosas con un sesgo extremo y con presión astuta para que tú les creas a ellos en vez de creerle a cualquier otra persona. No hay verdad en los medios, solo hay burla e interés propio basado en su servicio al mejor postor. Así que hay personas que han hecho la investigación y han encontrado que aunque parece que tenemos periódicos en todo el mundo, pero especialmente aquí en los Estados Unidos hay una plétora de periódicos, una plétora de medios de comunicación y cosas. Así que parece que realmente, discúlpenme por favor, parece que tienes de sobra para elegir cuando ves las noticias, tienes tantas opciones. Pero si las reduces encontrarás solo unas pocas manos manejando y controlando el dinero que está detrás de los medios de comunicación. Así que cuando Dios me está hablando yo veo visiones. A veces estas son visiones muy claras. A veces es solo una enorme escena frente a mí. A veces las cosas aparecen a la izquierda y a la derecha del campo de mi visión y tal vez una cosa en el medio. A veces están cruzando así y convergiendo justo como un montaje en una película de superhéroes. Así que, y a veces no son muy claras. A veces es como un entendimiento que surge desde dentro de mí, como una burbuja que sube desde un estanque antes de finalmente explotar en la superficie. Pero aquí están las cosas que vi el 29 de junio. Y me gustaría que por favor prestes atención y escuches porque son muy importantes. La primera visión clara que vi es que vi a personas entrando en una gran sala de hierro. Esta sala estaba helada. Era lo que solo puedo llamar temperaturas bajo cero. Así que era una enorme sala de hierro y estaba tan fría, de hecho, que los seres humanos que entraron en esta sala llevaban el tipo de abrigos que se usan en Rusia. ¿Sabes? Esos abrigos muy pesados que parecen estar esculpidos directamente del pelaje de un oso. Eso es lo que llevaban puesto. Y gorros que cubrían sus orejas y la mayor parte de sus frentes. Entraron en esta habitación gris y esta habitación no tenía nada en cuanto a muebles. Esta habitación estaba completamente hecha de metal. Así que era solo un gran lugar como un contenedor de metal y todos los muebles estaban atornillados al suelo. Y cerca de mí, así que si estoy parada aquí, todo lo que estoy viendo está delante frente a mí. Justo delante de mí había una silla de metal con un respaldo muy alto y una mesa de acero que estaba atornillada al suelo. Esta silla era casi como un trono, pero no del todo. Estaba hecha de una sola pieza continua y sólida. Así que no vi bordes afilados en ella. Parecía que acababa de ser fabricada de una sola pieza fundida de metal cuando el metal estaba caliente y después estaba lisa cuando se enfrió. Y estos seres humanos entonces eran lo que estaba más lejos. Así que yo estaba mirando por la puerta al final, lo siento por mi dedo. La puerta al final se abrió y unos 4 o 5 hombres entraron y... El ser que estaba sentado en esta silla no me estaba mirando directamente. Yo estaba de pie detrás del ser y todo lo que vi, aquí está la parte superior de la silla, y luego sobresaliendo sobre eso había una cabeza enorme. La cabeza tenía exactamente la forma del extremo de una cebolla de verdeo. Así que era una cabeza muy grande, bulbosa. Era justo como el dibujo animado Megamente. Así que no tienes que ver Megamente, pero si simplemente miras la foto Megamente verás cómo era la cabeza de Megamente. Y tenía dedos largos, dedos muy largos. Y cada dedo era como el borde de una rana, como un renacuajo, redondeados y un poco planos, dedos muy delgados como chauchas. Y la carne de esta criatura, incluidos los dedos, parecía muerta y podrida, parecía regaliz. Así que la carne era en realidad como torcida. Supongo que si pudiéramos pelar nuestra piel y tal vez ver cómo los músculos se entrelazan, esta cosa parecía como si hubiera sido desollada y solo fueran los músculos trenzados que eran retorcidos como regaliz.
y la carne parecía muerta, podrida y arrugada. Y luego lo siguiente que vi fue que estos hombres entraron en esta habitación para reunirse con esta criatura, y ésta les hablaba y levantó una mano. Y así fue como pude ver cómo se veían los dedos mientras hablaba con ellos y les daba instrucciones. La siguiente imagen que vi fue una visión de Tucker Carlson, muy breve. Vi a un hombre en su sala de estar. Estaba sentado en su sala de estar y estaba viendo las noticias de la noche y resultó estar viendo a Tucker Carlson. Y Tucker estaba dando las noticias y estaba muy animado. Y luego hizo una declaración y dijo en burla de lo que sea o de quien sea de quien estuviera hablando. Y luego en la sala de estar de esta persona no podía ver a la persona. Yo estaba de pie detrás del sillón de la persona. Y la persona estaba sentada en su sillón, y había un perro grande a su lado, un pastor alemán. Y estaban acariciando la cabeza de su perro. Y luego cuando Tucker hizo esa observación de las noticias, y luego fue, el hombre en la silla hizo lo mismo, y pensé en cuáles eran las palabras del Señor. Cuando das las noticias como una opinión personal, manipulas las mentes de las personas que te están escuchando. Alimentas sus creencias personales, así que las creencias personales que la persona ya tiene son lo que hace que vea cierto canal de noticias. Y luego cuando van a ese canal de noticias actuará como una cámara de eco, lo que significa que alguien te dirá todas las cosas que ya quieres oír. El canal de noticias respaldará todas tus creencias personales. Y entonces dirás, por eso me encantan estos tipos porque dan las noticias, pero en realidad están actuando como un espejo muy falso hacia sus propios corazones. Así que todas las cosas que piensas y sientes y crees, las encontrarás en cierto lugar. Por eso ciertas personas ven televisión roja y ciertas personas ven televisión azul. Y nadie más quiere cruzar al otro porque de todas formas no hay una visión equilibrada. El Señor dice que alimentas las creencias personales de las personas y también respaldas sus inseguridades. Disipas o refuerzas sus puntos de vista existentes y eventualmente los vuelves muy unidimensionales y duros de corazón. Así que esta persona estaba imitando lo que Tucker estaba haciendo porque Tucker pensó que lo que había dicho sobre quien sea o sobre esa noticia era una tontería y la persona reflejó ese punto de vista y por eso hizo el mismo sonido. El Señor dijo que las noticias no son objetivas, no son verdaderas de todos modos, pero tampoco son objetivas. Desgarran América, polarizan América y la dividen en norte y sur, ricos y pobres, negros y blancos, hasta que los americanos ya no puedan encontrar un terreno común a través de sus noticias y la difusión popular. Todo se hace por medio de los medios para dividir y gobernar, y los medios juegan el papel más grande en eso. Así que en una de las profecías donde el Señor hablaba acerca de cómo esta nación terminará eventualmente en guerra civil, una de las cosas que Dios dijo fue que los medios serán llamados los látigos de la guerra. Los llamó los látigos de la guerra. Un látigo de guerra es una persona que sale en televisión pública o alguna forma de transmisión pública y empieza a usar lenguaje inflamatorio. No pueden hacer esto. No pueden salirse con la suya con esto. ¿Por qué? Debemos levantarnos. Debemos hacer algo al respecto. Un látigo de guerra es básicamente lo que involucró a América en la Segunda Guerra Mundial. Ella pudo haber evitado la guerra, que era lo que el pueblo quería, pero el gobierno astutamente usó propaganda y pequeños cortos y decía que los alemanes están allá afuera comiendo bebés. Y pronto Hitler aplastará al mundo, y el poderío americano aplastará al Reich, y cosas así, hasta que los americanos eventualmente abandonaron su postura muy sabia de ocuparse de sus propios asuntos y construir su economía en un tiempo mundial peligroso, y ellos fueron a la guerra. Y como sabes, hubo muchas bajas que esta nación sufrió antes de que los aliados finalmente obtuvieran la victoria. Y así los látigos de guerra, dijo el Señor, en el futuro agitarán a este país hasta que los estadounidenses se armen. El Señor me ha mostrado visiones donde incluso personas que nunca han tomado un arma antes van a obtener licencias de armas. Y Él simplemente me comparte estas cosas en lo personal para hacerme saber que este país se convertirá en una olla de cocción lenta. Ya está hirviendo lentamente ahora debido a presiones como el aumento del desempleo. Y no poder obtener la verdad de ningún tipo de fuentes, no poder conseguir cifras reales sobre lo que está pasando con la situación de salud y la crisis en este país. Pero esto se acumulará hasta el punto en que la gente se sentirá tan insegura porque el crimen se va a disparar. Ya he compartido en los videos que el Señor dijo que la policía se volverá como una pandilla de matones y no vendrán a ayudar a la gente. Habrá 5 de ellos respondiendo a alguien que necesita una multa de estacionamiento.
Pero cuando tu casa esté rodeada de ladrones armados y estén rompiendo tus ventanas como en anarquía de la purga para entrar, incluso cuando la llamada esté saliendo por la radio para que los oficiales más cercanos respondan, no vendrán porque no quieren perder la vida. Porque los criminales serán tan audaces en América que literalmente estoy repitiendo de estas palabras proféticas que están en el blog como el colapso de América. Otra se llama Señales de ruina en América. El Señor dijo que este país se convertirá en una tierra de pandillas, en una verdadera tierra de pandillas. Eso significa sálvese quien pueda. Eso significa cada esposo defiende a tu esposa y a tus hijos lo mejor que puedas. No pienses que vas a llamar al 911. No pienses que tu vecino va a pensar que esto es indignante y va a venir a ayudarte. Será tu fuerza, la fuerza de tu esposa y la fuerza de tus hijos contra quien haya venido a causar daño en tu hogar. Así que no podremos depender de los servicios del gobierno, y todo esto será porque los medios de comunicación van a desgarrar grandemente el tejido de esta nación. Y entonces comencé a ver un montaje de imágenes desvaneciéndose unas tras otras. Y el Señor me estaba mostrando la era perdida de cuando la radiodifusión de noticias en Estados Unidos tenía integridad. Y entonces vi periodistas de la época en que se les llamaba reporteros, cuando en realidad se les llamaba gumshoe porque caminaban tanto por las calles que desgastaban las suelas de sus zapatos persiguiendo una noticia. Comencé a ver hombres fumando demasiados cigarrillos y sentados en autos, afuera de almacenes o sentados fuera de edificios, espiando a criminales para obtener la primicia. Vi hombres y mujeres que eran inflexibles para destapar una noticia, destapar historias de corrupción, destapar historias sobre las mentiras del gobierno, destapar historias sobre el gasto público excesivo y cosas así. Dios me mostró cómo los reporteros del pasado eran diligentes porque querían exponer mentiras, corrupciones y tratos sucios, y luego salpicarlos en las portadas de los impresos y medios de radiodifusión de América, para que la nación pudiera conocer la verdad, pero eventualmente estas imágenes se agruparon como una de las imágenes que vi a un hombre discutiendo con su jefe y su jefe intentaba decirle que la historia que estaba persiguiendo era demasiado peligrosa, no para su salud personal, sino para el periódico. Estaba intentando hacerle saber a este hombre que tenemos, ya sabes, los de arriba no van a gustar de este tipo de historia, podría verse mal, y el reportero le decía, jefe, es mi responsabilidad. Eso fue lo que dijo en esta visión. Si sale mal, jefe, yo me hago responsable. Y Dios básicamente me estaba mostrando que hubo un tiempo en que América tenía integridad, una era perdida cuando perseguías la historia, no para que tu nombre saliera en la portada, sino porque realmente tenías principios y querías que la nación supiera la verdad. Pero él dijo que ahora los presentadores de noticias son celebridades, así que todo lo que les importa es el número de quienes sintonizan. Y sabes que cuando te motiva cuántos están viendo tu segmento o tu programa, sea Bill Maher o Rachel Maddow, ambas personas me fueron mostradas en esta visión. Por eso estoy mencionando sus nombres además de Tucker Carlson. Dios dice que el presentador de noticias ya no está interesado en la verdad de las noticias, solo está interesado en las vistas de las noticias, cuántos ojos están en sus programas, para así saber cuán altos son sus índices de audiencia. Y esto significa que la persona se vuelve motivada para usar tantas tácticas impactantes como pueda salirse con la suya para mantener alta la audiencia. Así que lo último de lo que voy a hablar que el Señor me mostró es cómo operan los gobiernos. Vi a un mago acercarse a la mesa y tomar unas cartas, y comenzó a hacer unos trucos de cartas muy asombrosos. Trucos de cartas que eran tan increíbles que incluso yo, viendo la visión, decía, oh wow, y me maravillaba de lo que este hombre hacía. Luego su último truco fue que tomó todas esas cartas y luego las lanzó al aire, y yo estaba esperando que cayeran. Y no lo hicieron. Y luego él dijo, puf, y se fue. Así que me acerqué a la mesa. Todavía quedaban algunas cartas. Las que había tirado al aire desaparecieron, pero aún quedaban algunas cartas con las que no había estado jugando sobre la mesa, y me acerqué a ellas. Y cuando volteé las cartas, cada una decía papeleta, papeleta, las papeletas de votación. Y entendí que Dios me estaba mostrando cómo ocurre la votación en las naciones del mundo. Así que aquí en Estados Unidos ha habido declaraciones recientes que se han hecho, convicciones fuertes sostenidas por la población, o por lo menos un segmento de la población. No voy a referirme a eso, pero es un hecho que en muchas otras partes del mundo las personas experimentan fatiga electoral porque sus elecciones son abiertamente manipuladas. Estas son personas que han tenido el mismo presidente por 35 a 27 años. El mismo tipo siempre gana las elecciones.
Y de hecho, a menos que esta persona sea derrocada en un golpe de estado, esa persona nunca dejará el cargo. Así que hay personas en todo el mundo que pueden ver este video que estarán muy familiarizadas con lo que estoy diciendo acerca de lo que estoy diciendo. Y luego las personas en Occidente piensan que sus elecciones tienen tanta integridad y que no son manipuladas, pero esto es lo que Dios está diciendo. Es una broma y una farsa cuando las personas van a las urnas a votar. No importa dónde sea eso. Él dijo incluso en los países felices y pacíficos. Él dice que en los países felices y pacíficos donde la gente realmente está contenta con sus líderes, lo que sucede es que esas personas marcan sus boletas con la persona que, no el gobierno visible títere o el liderazgo más alto, la mano invisible del poder. Él dijo que esas personas han elegido al candidato correcto, que la mano invisible del poder quería que estuviera en el poder de todas formas. Y por eso es que a esas personas se les permite, por favor, escuchen la palabra que estoy usando, se les permite llegar al poder. Él dijo que en otros lugares, sin embargo, cuando la gente no marca sus boletas con el candidato deseado, los amos simplemente llamarán al mago y entonces esas boletas desaparecerán. Así que se perderán o se retrasarán o incluso nuevas boletas falsas serán metidas en las cajas donde se cuentan mientras que las boletas originales que fueron rellenadas serán desechadas. ¡Puf! Y serán quemadas o inutilizadas o simplemente no serán contadas en absoluto. Y eso se hará hasta que el conteo de votos alcance el nivel deseado que la mano invisible quiere que alcance. El Señor dijo que todo gobierno visible es una broma. Es una pretensión continua que mantiene a la gente contenta y fácil de manejar. Y esto se remonta al fragmento personal que compartí al principio. Fue un shock muy grande para mí aprender que existen fuerzas, personas y organizaciones que tienen voz en el resultado de las votaciones, aparte de lo que el pueblo elige. Cuando comencé a aprender sobre estas organizaciones que de hecho tienen más poder que los gobiernos que entran. Cuando comencé a aprender que las personas que están en el poder son en realidad personas elegidas mucho antes del momento en que las vemos aparecer. Personas que son preparadas y entrenadas y a las que se les dice cuando tienen 10 años. Tu momento llegará y vas a ser el gobernante. Fue impactante para mí y necesito especialmente que los Estados Unidos de América entiendan por qué Dios ha dicho todas estas cosas en la profecía información redactada revelada. Que ningún presidente que este país ha tenido desde el señor Kennedy es un presidente que ustedes hayan elegido. Así que no importa cuán feliz estaba la gente cuando ganó el equipo rojo y agitaban su bandera o cuando la fortuna cambiaba unos años después y el equipo azul parecía recuperar el poder. El Señor dice que desde que ese hombre falleció nadie que ustedes hayan visto está separado de este control. Así que esto sea, creo, un llamado de atención para bastantes personas que tienen la mentalidad de que ciertas personas son elegidas por Dios. Dios no está involucrado en el liderazgo de este país para nada. Él no elige a tus títeres, tú lo haces. Y esta es la razón por la cual cuando las profecías de juicio son leídas por mí en este canal y la gente dice, oh, pero ¿por qué está pasando esto? Tuvimos una oportunidad y perdimos esa oportunidad. El Señor quiere que la gente sepa que parte del juicio proviene del hecho de que a lo largo de las décadas, varios corazones de estadounidenses listos para votar han escogido constantemente la mano invisible del sistema de la bestia. Si alguien está confundido respecto a por qué el país está aquí ahora, no fue una sola persona quien lo hizo. Fue hecho de manera acumulativa por muchas administraciones que tú escogiste. Y así que lo último que él me dijo es que los caídos son los que están controlando los gobiernos. Por favor, piensa en esa cosa con la cabeza muy grande de la que hablé. Él dijo que estas criaturas son las que dictan al liderazgo humano visible lo que quieren que se haga y cómo hacerlo. Ellos dictan las decisiones que los gobiernos toman. Y esta es la razón por la cual, como he dicho en muchos videos, Dios reveló que cuando el gobierno se supone que tiene que tomar la decisión correcta y obvia y todos están diciendo es la mejor opción, es la opción que nosotros los ciudadanos queremos elijan a. No solo en este país, sino en muchas naciones los líderes no elegirán la mejor opción, ni la opción que es casi tan buena como la mejor, ni siquiera la opción justa que está en el medio. Consistentemente elegirán entre la mala opción y la opción terrible. Así que de los dos últimos grupos, es de donde ves que los líderes de este mundo toman sus decisiones. Y es por esto que finalmente debemos despertar a lo que Dios nos está diciendo. Las decisiones que se están tomando globalmente no se están tomando para impactar, ayudar o mejorar las vidas de los ciudadanos internacionales en todas partes. Se están tomando hacia atrás, dañinas. Se están tomando decisiones contraintuitivas para avanzar una agenda.
que no tiene nada que ver con la persona normal. Y cuando le das un pensamiento más profundo a esto, finalmente vas a empezar a entender que si alguien está tomando decisiones que no son para beneficiarte, no es porque seas invisible, es porque están construyendo para un mundo donde de verdad no esperan que tú estés allí nunca más. Aquí pararé la profecía. Esta es Celestial con la voz del maestro. Por favor, suscríbete al canal. Por favor, dale me gusta al video. Tus me gusta ayudan a que el video sea recomendado más. Volveré con otro video cuando pueda. Pero estas son cosas muy serias en las que todos necesitamos pensar. Creo que lo más importante que puedes sacar de este video es que si no cambias tu mentalidad, si tu paradigma no es roto para que puedas ver la verdad que está debajo, entonces seguirás viviendo en esta realidad falsa donde piensas que aquí es donde están las cosas. Y sin embargo, todo lo que verás es la punta del iceberg que muchas personas están viendo ahora. Muchas personas finalmente están comenzando a cuestionar lo que está sucediendo, pero se necesita más que preguntarse. Se necesita más que preguntarse. Literalmente tendrás que hacer el cambio hacia la verdad que está debajo. Así que suscríbete al canal, dale me gusta y hasta que te vea de nuevo soy Celestial. Gracias a todos los que apoyan este canal. Permíteme no olvidar eso. Gracias mientras compartes. Gracias. Mientras envías tus bendiciones y tus regalos, realmente lo aprecio. Que el Señor te bendiga y multiplique tu fruto de regreso a ti, y te muestre que Él es tu sustento y tu provisión siempre, hasta que te vea de nuevo. Adiós.